Bueno, veremos ahora hidrodinámica, los temas caudal, Bernoulli y Venturi. ¿Qué es caudal? En dinámica de los fluidos, caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección o de área del conducto por unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Entonces, yendo a fórmula matemática, caudal es el volumen de líquido que pasa en el tiempo. ¿Cómo se mide? En metros cúbicos por segundo o en litros por segundo. Aquí va un pequeño ejemplo donde vemos el conducto, vemos la sección del conducto que es circular, ¿no es cierto? Entonces el volumen de líquido que pasa va a ser esta sección que está marcada acá, que es pi por radio al cuadrado, por esta distancia. Y ese va a ser el volumen de líquido, ¿no es cierto? Pi por radio cuadrado por distancia sobre tiempo me va a dar el caudal. Pero pi por radio al cuadrado es la superficie y como hemos visto en cinemática, distancia sobre tiempo es velocidad. Por lo tanto, superficie por velocidad me va a dar metros cúbicos sobre segundo o litro sobre segundo. Aquí tenemos tres ejemplos: el caudal que discurre por un río, el que sale por una canilla de una cañería. Generalmente el flujo que circula por una cañería se le conoce como flujo estacionario o flujo constante. Vamos a ver cuál es la relación entre velocidad y sección. Cuando el caudal es constante, no se cumple la ley general de la hidrostática. El líquido va a circular más rápidamente en la zona que tenga menor sección. O sea, a menor sección, ¿qué va a pasar? Mayor velocidad. Fíjense aquí en este gráfico donde estamos viendo nosotros qué pasa. Esta sección es más grande que esta, por lo tanto la velocidad aquí es menor que en esta sección. Fíjense qué sucede con la presión. La presión en esta zona es mayor que en esta zona. Ese es el estudio que se hace y que se descubrió colocando estos tubos que se llaman de pitot en una cañería abierta, fíjense. O sea, los tubos están abiertos a la presión atmosférica, se colocaron y pudo verificarse experimentalmente de que evidentemente la variación, fíjense donde se coloca el tubo, aquí y aquí, nos daba una diferencia de presión que se mide por esta altura, que es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Recuerden lo que estuvo pasando. Entonces, este líquido está en movimiento. Todos los puntos situados al mismo nivel tienen la misma presión hidrodinámica. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver que la diferencia de presión entre P2 y P1 es igual a esta diferencia de altura h por el peso específico del líquido. Entonces, P2, que es la presión en este punto, va a ser igual a P1 más H por el peso específico del líquido. Pero dijimos que H es igual a B cuadrado sobre 2G. Entonces, reemplazando P2 será igual a P1 más B cuadrado sobre 2G por la densidad por G. ¿Por qué densidad por G? Porque peso específico era densidad por aceleración de la gravedad. La fórmula entonces termina quedando como P1 más B cuadrado sobre 2 por la densidad. Aquí está un desarrollo aparte que nos está explicando por qué el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, aquí explicamos la presión hidrodinámica y aquí está la explicación de por qué cuando la sección aumenta, la velocidad baja, aumenta la presión. A medida que la sección disminuye, ¿sí?,
¿qué pasa? La velocidad tiene que aumentar y hay mayor presión. Existe este elemento que se conoce como velocímetro de fluidos. Es un instrumento sumamente sencillo, descubierto por Venturi, ¿no? Son instrumentos que sirven para medir la velocidad de un fluido incompresible. ¿Qué quiere decir? Que no puede comprimirse, no es un gas, no es para cualquier fluido. Se llama tubo Venturi y el principio que utiliza es muy fácil de entender. Es un tubo que tiene, como pueden ver, distintos diámetros, ¿sí? Acá están los tubos conocidos como de Pitot. Se hace fluir a través de este tubo un líquido. Generalmente los tubos de Venturi son construidos en hierro fundido o en otro material resistente a la corrosión, como por ejemplo el acero inoxidable. ¿Qué va a pasar? Y nosotros ya sabemos que a mayor sección, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Va a ser menor. Acá la velocidad va a aumentar porque disminuye la sección. Lo mismo ocurre con la presión. Entonces, si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, la velocidad aumenta tras atravesar esa sección. Y surge aquí una ecuación sumamente importante que es la ecuación de la continuidad, que me dice que la velocidad 1 aquí por la sección o área 1 debería ser igual a la velocidad 2 por la sección o área 2 y el producto de estas secciones por sus correspondientes de estas velocidades, por sus correspondientes áreas, me tiene que dar como resultado el caudal, que es una constante. Entonces, habiendo ya medido la velocidad con el tubo Venturi, yo puedo determinar cuál es el caudal que está circulando a través de él. Fíjense aquí, en este GIF, cómo se ve claramente la circulación del líquido. Y aquí, como se explica también con claridad, cómo tenemos baja velocidad, alta presión, baja presión, alta velocidad. Esto es sumamente importante cuando yo estoy calculando una cañería en un edificio, por ejemplo, una cañería de agua. Es muy interesante conocer cuáles son los instrumentos que me van a servir a mí para determinar velocidad, caudal, etc. Hay otro teorema que es el conocido como el de Bernoulli, que dice que en todo fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, incompresible, es decir, no puede ser un gas, en régimen laminar quiere decir esto, es decir, que se va moviendo por capas de circulación en un conducto cerrado. Fíjense, acá está el cerramiento. La energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de todo su recorrido. La energía. Vamos a hablar un poquito de viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tienen las moléculas que conforman un líquido para separarse las unas de otras. Es decir, la oposición de un fluido a deformarse. Y esta oposición se debe a las fuerzas de cohesión. ¿Se acuerdan que ya vimos cohesión, adherencia, etcétera, que tienen las moléculas de un líquido o fluido respecto de otras moléculas del mismo líquido? Cabe aclarar que esta resistencia comienza a actuar cuando el líquido se pone en movimiento. Vamos a dar un ejemplo muy característico. Por ejemplo, la miel, cuando yo trato de volcarla, ustedes ven que tiene mucha cohesión. No es tan sencillo volcarla en un recipiente, en tanto que el agua es sumamente sencilla. ¿Por qué? Porque la cohesión entre las partículas es muy diferente. Es mucho más viscosa la miel que el agua. Vamos a ver qué dice la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli dice que la energía cinética más la energía potencial más la energía de flujo es constante a lo largo de todo el recorrido
de un fluido si cumple con las características que ya vimos anteriormente. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética es la energía que posee una masa en movimiento y fíjense que depende de la masa y de la velocidad, ¿sí? Ciertamente la cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es la energía potencial? Es la energía posicional, digamos, la que posee una cierta masa ubicada a una determinada altura h. Es igual a la masa por la gravedad por la altura. Acá están las unidades, evidentemente es kilo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. ¿Qué es la energía de flujo? Esta energía es la debida a la presión que posee. Entonces Bernoulli dice que a lo largo de todo el recorrido esta energía se mantiene constante, a pesar de que las variables que la integran pueden ir cambiando. La suma es lo que se mantiene constante. Bueno, fíjense los usos que tienen los distintos elementos. Las chimeneas, por ejemplo, son altas porque aprovechan que la velocidad del viento es constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápido sopla el viento sobre la boca de la chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. Como consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. Los dispositivos Venturi, miren, se usan en la oxigenoterapia. La mayor parte de suministros de débito alto utilizan dispositivos de tipo Venturi, el cual se basa en Bernoulli. En las tuberías, como les decía, y la ecuación de continuidad nos dicen si reducimos el área transversal o la sección de una tubería para aumentar la velocidad del fluido. Pero si hacemos eso vamos a reducir la presión. Todo esto que hemos visto se utiliza en la aviación y vehículos, en los carburadores de automóviles. Muy bien. Vamos a ver entonces el teorema de Bernoulli, que se denominó el teorema de la ley de conservación de la energía en los líquidos, y ya vimos que afirma que la energía total en un sistema es igual al trabajo efectuado por el líquido más las variaciones de energía potencial y cinética, ¿cierto? Bueno, es lo mismo que ya hemos visto anteriormente. Muchísimas gracias.